Buenos días de nuevo. Les invito a abrir sus Biblias en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Queremos estudiar con la ayuda del Señor en esta mañana el pasaje que va del 19 al 25. Bueno, no solamente esta mañana, si Dios lo permite, lo veremos de 2 veces, hoy y la próxima vez que el Señor permita que prediquemos. Y el título que le hemos puesto a esta porción es una clara distinción. Una clara distinción. Vamos a orar al Señor pidiendo su ayuda. Señor, ahora nos acercamos ante ti a través de tu palabra, Señor, y reconociéndonos absolutamente incapaces de poder entenderla sin tu ayuda, de aplicarla con la ayuda de tu Espíritu Santo, y es por esa razón que ahora te rogamos que nos abras el entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra de tal manera que sea sencilla y clara a nuestros corazones, a nuestras mentes, y nos mueva a la obediencia delante de ti. Ayúdenos, Señor, a no ser meramente oidores de ella, sino hacedores. Líbranos del error, líbranos, Señor, de presunciones, y ayúdanos, Señor, a humillarnos ante ella. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el texto. Repito, no vamos a verlo todo, pero veremos una parte. Vamos a ver, de hecho, la introducción y los frutos de la carne. Y ya, si Dios lo permite, la próxima vez veremos el fruto del Espíritu. Vamos a ver qué dice todo el texto. Gálatas 5, del 19 al 25. Dice así la palabra del Señor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hasta aquí la palabra del Señor. Es un texto muy conocido, ¿no es cierto? Se enseña habitualmente en las iglesias el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Pero a veces se nos escapa por qué Pablo aquí en esta carta a los Gálatas, acabando casi su carta, hace mención a esto cuando está defendiendo el Evangelio de la gracia y el Evangelio de la sola fe en Cristo para salvación. Pero si vemos el contexto inmediato, si recuerdas, te lo digo muy rápidamente, Pablo está hablando de la libertad que tenemos en Cristo, fruto precisamente de esa gracia y de esa fe. Todo creyente es libre, estamos libres, una libertad que Cristo logró por nosotros en la cruz y que, repito, recibimos exclusivamente por su gracia y por fe en Él. En esa libertad eres libre de la esclavitud al poder del pecado en el que te encontrabas. Eres libre de la culpa de ese pecado, del castigo por ese pecado, que como leímos en el Salmo anteriormente, es un pecado que arrastramos desde que nacemos y que delante de Dios solo merece juicio. Y ahora eres libre para que de corazón puedas amar obedeciendo a Dios, porque toda obediencia se resume en amor a Dios y en amor al prójimo. De esa manera, por amor, viviremos libremente cumpliendo la ley moral de Dios, sirviendo a otros hermanos por amor. Y por amor y en obediencia somos libres ahora de poder evitar todo pleito y problemas que pueda surgir entre nosotros. Esa es la libertad con la que hemos sido libres. Libres para Dios, libres para exaltar a Cristo, para glorificar a Cristo, para entrar delante de su presencia, para poder ya ser libres de la esclavitud al pecado en el que fuimos concebidos, unos y otros. Pero también vimos que para poder vivir en esa libertad que Dios nos ha dado,
Es necesario la ayuda vital del Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pues muy simple. Nosotros mismos no podremos porque aún seguimos en una humanidad caída en pecado. Aún nuestra carne se opone a las cosas de Dios. Se opone incluso a esa libertad. Por eso Pablo en el Gálatas 5, el contexto inmediato, versículos del 16 al 18, escribe lo siguiente: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Vivid es el sinónimo de andad. Vivan por el Espíritu. Es la única forma de no cumplir el deseo de la carne. ¿Por qué? Dice Pablo, versículo 17, porque el deseo de la carne, el deseo de tu carne, de tu humanidad aún caída en pecado, es contra el Espíritu, es contra Dios, es contra todo lo que tiene que ver con Dios. Y el del Espíritu, si eres salvo y tienes al Espíritu en ti, es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro. Esa lucha interna que ahora el creyente tiene entre lo que su carne sigue queriendo y el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que desea la vida santa del creyente. De tal manera, sigue diciendo Pablo, no podemos hacer lo que deseamos, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Necesitamos, por tanto, ser guiados, vivir en el Espíritu para poder hacer morir esos deseos de la carne en la que aún nos encontramos, para poder vivir libres de esa esclavitud al pecado, porque para eso murió Cristo, para librarnos del pecado. Así que Dios debe obrar en nosotros, como dice Pablo en Filipenses 2:13, así el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, Dios, el Espíritu Santo, debe poner en nosotros el deseo, el querer, y las oportunidades, el hacer. Y nosotros, impulsados por esa obra del Espíritu, y por amor a Dios, tendremos el privilegio de vivir voluntariamente y libremente cumpliendo la voluntad de Dios por medio de esas oportunidades, de esas obras que Dios prepara de antemano, Efesios 2:10. El Espíritu nos mueve, nos impulsa a poder hacerlo. Él produce en nosotros el deseo, las oportunidades, y nosotros llevamos a cabo con gozo ese deseo en esas oportunidades. De esa manera, aunque el pecado sigue estando en nosotros, ya no somos esclavos del pecado. Sin embargo, y a pesar de saber de ese privilegio que ahora tenemos de poder disfrutar de la libertad al pecado, en ocasiones y debido a nuestra carne, esa carne que aún sigue en nosotros, que se opone a Dios, debido a esa carne normalizamos comportamientos pecaminosos en nuestras vidas. En otras palabras, normalizamos las obras de la carne en la que aún estamos. Esa normalización ha hecho que tracemos una línea muy delgada en nuestras percepciones sobre el bien y el mal. Y también ha hecho que bajo excusas tipo tengo derecho, o todos lo hacen, o no es tan malo, o no puedo evitarlo, no queramos abandonar por completo esas conductas pecaminosas y por eso ahora las admitimos como normales. Es la realidad. Sin embargo, es crítico recordar, porque ya lo sabes, que hay una clara distinción entre el fruto del Espíritu Santo en la que ahora puedes y debes vivir y las obras de tu carne que aún están en ti, pero en los que no puedes ni debes vivir. Lo sabes. También es crítico recordar, porque lo sabes igualmente, cómo se manifiesta el fruto del Espíritu y cómo se manifiestan las obras de la carne. Porque lo que acabamos de leer es muy simple. No hay que ser teólogo para entender lo que acaba de escribir Pablo. Sabes muy bien cómo se manifiesta el Espíritu Santo que mora en ti y cómo se manifiesta tu carne. Por tanto, debes entender y recordar y grabártelo a fuego en tu corazón que no hay excusas delante de Dios cuando no vivimos en el Espíritu y normalizamos una vida de pecado. No hay excusas. Y esta clara distinción es lo que establece el apóstol Pablo aquí, en esta sección de la carta. Es lo que él quiere que aquellos gálatas que estaban siendo arrastrados por el legalismo judaico
pero que seguían viviendo en los deseos de su carne, tuvieran en cuenta. Es como decirles, mira, da igual todo lo que tú hagas, da igual tu vida religiosa, si no vives el fruto del Espíritu, sino que sigues dando motivos a tu carne a tomar el control, no eres salvo, como veremos. No eres salvo. Por eso Pablo aquí, en esta sección de la carta, él establece una clara distinción entre el fruto del Espíritu y las obras de la carne, no para que sepamos, porque repito, sabemos, sino para que recordemos que no hay excusas para no vivir en el Espíritu. Para que recordemos que debemos vivir en la libertad que agrada al Padre, la libertad del pecado. Y también es una clara distinción que nos ayuda a evaluar nuestras debilidades carnales para hacerlas morir y de esa manera ser cada vez más como Cristo, dando lugar al fruto del Espíritu. Ese es el punto de Pablo. Y el apóstol, para fundamentar esta distinción y recordarnos lo que ya sabemos, repito, esto va a ser constante, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, va a establecer 6 puntos a considerar. Pero en esta mañana vamos a ver los 3 primeros. ¿Qué puntos va a considerar Pablo aquí? Primero, Pablo va a establecer que no somos ignorantes en cuanto a las obras de la carne, por tanto no hay excusas. Lo siguiente que va a establecer es de qué manera se manifiestan las obras de la carne. Repito, nos lo va a recordar. Tercero, establecerá la consecuencia de querer vivir en esas obras de la carne. El cuarto punto, que ya veremos si Dios quiere la próxima vez, es que establecerá de qué manera se manifiesta el fruto del Espíritu. El quinto punto será establecer por qué debemos vivir en el Espíritu. Y el sexto establecerá el mandato a seguir viviendo en el Espíritu. Hoy veremos que Pablo va a establecer la certeza de que sabemos cómo somos, establecer la certeza de qué manera se manifiesta el pecado en nuestras vidas y la certeza de qué va a suceder con aquellos que prefieran el pecado en sus vidas. Esta sección que conocemos muy bien y razón por la cual en ocasiones no le damos la importancia que tiene, es crucial entenderla. Debes comprender que esta distinción resulta crucial para tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque te expones a graves peligros si no aplicas lo que vamos a ver. Puedes comprometer tu integridad espiritual y moral que Dios exige a sus hijos. Puedes acabar viviendo una vida de autojustificación, yéndote a los extremos del moralismo, del legalismo, del antonomismo. Puedes acabar convencido de que tus acciones pecaminosas son correctas o aceptables, lo cual te puede llevar a la autocomplacencia. Puedes acabar viviendo a merced de tus propias pasiones, de tus propios deseos y perdiendo la oportunidad de ser realmente lo que Dios quiere para ti, y es que seamos luz y sal en medio de esta oscuridad. Por tanto, es crucial volver a recordar la clara distinción que existe entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. No hacerlo nos expone a graves peligros, hermanos, graves peligros. Y el argumento de Pablo comienza diciéndonos lo evidente de las obras de la carne, lo evidente del pecado que hay en nosotros. Primera parte del versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Evidentes. Esto es algo fundamental a entender. En otras palabras, identificar las obras de la carne, las obras pecaminosas de la carne, no exige un discernimiento espiritual extraordinario. Son obvias, son claras para cualquiera que realmente quiera verlas. Pero hoy en día nadie quiere reconocerlo. Recuerdo la anécdota de hace ya un tiempo de un bautismo y cómo en este bautismo familiares de uno de los bautizados le decían: tú no eres así, tú no eres pecador, eres muy buena persona. Es triste, pero es el pensamiento común que hay en esta sociedad, ¿no es cierto? Pero Pablo nos dice, no, todos sabemos, no hace falta ser teólogo, de que las obras de la carne, las obras pecaminosas de la carne son evidentes. Pablo, después de establecer en el versículo anterior, el versículo 18, que la vida de santidad
no se vive bajo los reglamentos de la ley, es decir, no se vive bajo la esclavitud al pecado, no se vive siendo derrotados por el pecado, sino que se vive siendo guiados por el Espíritu Santo. Ahora continúa diciendo, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Algunos dicen que esto suena un poco irónico por parte de Pablo. ¿Qué te voy a contar que tú no sepas? ¿Cuáles son las obras que hay en tu carne? En otras palabras, ahora bien sabes perfectamente si estás viviendo en santidad, guiado por el Espíritu Santo, o si estás viviendo derrotado por el pecado. ¿Por qué? Porque las obras de la carne son evidentes. Esta palabra evidente significa que esas obras de la carne son claras, son manifiestas, son indiscutibles, son irrebatibles. Las podrás justificar, pero no las podrás ocultar. Es decir, sabes perfectamente si tú voluntariamente estás viviendo en el Espíritu o sigues voluntariamente viviendo en pecado, en las obras de tu carne. No hace falta que nadie te lo diga. Lo sabes perfectamente. Y he repetido aquí 2 veces la palabra voluntariamente, porque las obras de la carne, esa frase, obras de la carne, solamente habla de ti, de tu voluntad, de tu carne. Por tanto, excluye cualquier excusa que culpabilice de tu pecado a ninguna otra persona o situación. Esto es clave entenderlo. Fíjate que en el argumento de Pablo, aquí no hay ninguna mención, por ejemplo, a Satanás, ni al mundo, sino solamente a ti y a mí. Hoy día, sobre todo en el ámbito evangélico, se culpa de nuestros pecados ¿a quién? A Satanás, a sus demonios. Ahí tengo el demonio de Jezabel para justificar que mi corazón es adúltero. Es que tengo el demonio de no sé quién. Dice Pablo, las obras son de tu carne, son de ti. Otros le culpan de sus pecados al mundo, a la sociedad, al esposo o esposa que tengo que no es creyente o a este mundo caído en pecado, a las situaciones que he vivido en esta vida y que me han vuelto como soy. Y dice Pablo, en ningún caso es así. Las obras de tu carne, de ti, son evidentes. El problema no está fuera de ti, sino en ti, en tu carne. Por tanto, no culpes a nadie de tu pecado. Es la primera evidencia, no culpes a nadie de tu pecado. El mismo Señor lo dijo de la siguiente manera en Mateo 7, del versículo 20 al 23. Y decía el Señor Jesucristo, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Por tanto, no tienes que buscar excusas en nada ni en nadie que te rodee. Así que no intentes justificarte si sigues viviendo en pecado. No te engañes culpando a otros, ni te engañes a ti mismo normalizando actitudes o pensamientos que sabes que son abiertamente pecaminosos, pero que la sociedad tolera. No intentes engañarte argumentando que esas actitudes o pensamientos, por ejemplo, te han acompañado desde que naciste. ¿Cuántas veces has oído? Yo no puedo cambiar, es que soy así. No, la palabra dice que si el Señor te salvó, nueva criatura eres. Y las cosas viejas pasaron. No te engañes a ti mismo. No te engañes pensando que eres así porque es parte de la sociedad en la que estás. Que como todo el mundo lo hace, entonces no es tan malo. Intentes justificarte afirmando, no puedo evitarlo. En ocasiones nos justificamos porque nos molesta que se nos diga que estamos pecando. Nos molesta que se afirme que lo que el resto del mundo puede hacer libremente, si lo hago yo, es pecado. ¿Pero por qué? Eso se da mucho en los jóvenes. Pero si mis amigos lo hacen, ¿por qué no lo puedo hacer yo?
Incluso nos molesta que se considere pecado una acción que aparentemente es lícita y legítima a los ojos del mundo. Porque quizás, bueno, me puedo sostener, puedo comer o mantener a la familia. Voy a poner un ejemplo claro. En ocasiones podemos llegar a trabajar en negro, como suele decirse equivocadamente. ¿Por qué? Porque es que debo mantener a la familia. No. Esa actitud es una actitud pecaminosa de tu corazón. No, no lo puedes hacer. Es así de claro. ¿Por qué? Porque en la palabra se nos insta a pagar nuestros impuestos. Pero es que si no, no como. No, comer o no comer no depende de ti ni de tu trabajo. Dios es el que da provisión a todos. A todos. Te molesta porque sabes, por mucho que intentes justificarte, que muchas de tus actitudes y pensamientos siguen infectadas por el pecado. Por eso la gente no quiere escuchar de que somos pecadores y te irrita reconocerlo. Y sabes perfectamente que tu vida sigue infectada por el pecado porque Dios ha escrito su ley en tu corazón y tu conciencia te acusa. Pablo dice en Romanos 2:15, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Por esta razón, las obras de la carne son evidentes, no son manifiestas, son indiscutibles, nos acusan y no hay excusas. Y esto nos irrita. Pero mira, en vez de irritarte, lo que debes hacer, si realmente el Señor te salvó, si realmente la gracia del Señor te salvó por la sola fe en Jesucristo, el Hijo de Dios resucitado, es rogarle que su Espíritu Santo que mora en ti te ayude a hacer morir esas conductas pecaminosas. Ese ruego es la evidencia de esa obra santificadora del Espíritu Santo en ti. Porque recuerda, como vimos anteriormente, sin la ayuda del Espíritu Santo, lo único que haremos es pecar contra Dios. En ocasiones, en vez de pedir ayuda al Señor, nos justificamos. Hermanos, no eches más leña al fuego. Pide perdón al Señor y que el Señor te ayude. Y Pablo a continuación, después de darnos la evidencia de lo que ya sabemos que somos, nos recuerda cómo se manifiestan externamente esas obras evidentes de la carne. ¿Es que acaso no sabemos cuáles son? Lo sabemos perfectamente. ¿Y por qué Pablo tiene que decirlo? Para que lo recordemos. Para que nadie diga nunca, a mí nadie me lo dijo. No, sí, ¿lo sabías? Y se te recordó. Y nos va a dar una lista que no es exhaustiva, pero que sí es representativa, que nos recordará lo que ya sabemos que sigue estando en nosotros, para que de esa manera nos ayude a no normalizar esas conductas pecaminosas, sino que las hagamos morir cada vez que aparezcan y hacerlas morir mediante el fruto del Espíritu, que ya veremos la próxima semana, y de esa manera ser más como Cristo. Así que a continuación de darnos la evidencia de lo que realmente aún está en nosotros, Pablo dice a continuación cómo se manifiestan esas evidentes obras de la carne. Segunda parte del versículo 19 comienza diciendo, las cuales, las obras de la carne, son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Esta lista, como hemos dicho, es representativa, no es exhaustiva, y lo sabemos porque fíjate cómo acaba hablando Pablo, y cosas semejantes. Además hay que tener en cuenta que en esta lista no todos vamos a manifestar todas y cada una de estas conductas pecaminosas, ni todos las manifestaremos en la misma medida o dimensión. Por tanto, no intentes excusarte diciendo, ay, pues mira, es que yo no soy idólatra. Ajá, pues ya no estoy. No todos vamos a manifestar cada una de estas conductas pecaminosas, ni todos las vamos a manifestar en la misma medida o dimensión, pero todos tenemos una carne, sí o sí.
es evidente. Bueno, pues si tienes una carne, las debilidades de esa carne, los pecados de esa carne, es inevitable que se manifieste a través de alguna de estas conductas pecaminosas o de sus acciones consecuentes. Si no aceptas esta verdad, permítame la confianza, es que eres un tonto, eres necio. Porque con esa negación no solamente estarás negando lo evidente, sino que estarás impidiendo precisamente buscar la ayuda que necesitas en el Espíritu Santo para que te haga morir esa conducta pecaminosa que hay en ti, para que su fruto ocupe el lugar de esa conducta pecaminosa. Por tanto, es vital reconocerlo. Y más si cabe, a la luz de la advertencia que vendrá a continuación de esta lista. No vamos a pararnos exhaustivamente en cada palabra, lo vamos a ver a grosso modo, pero intentaré resumirlo de tal manera que no tengamos duda a qué se refiere Pablo con estas conductas de la carne. Las 3 primeras palabras abarcan lo que es la sexualidad del hombre. Oh, sorpresa. Sí, tenemos una carne y sí, sexualmente hablando, Satanás lo sabe, tú lo sabes, nuestra carne lo sabe, somos propensos a caer en cuestiones sexuales. Y Pablo habla de inmoralidad, impureza y sensualidad. Cada una de estas palabras, aunque tratan el mismo tema, tienen un significado distinto. Pero en común tienen la desviación en cuanto al sexo según la voluntad de Dios. Inmoralidad. La Reina Valera del 60 traduce adulterio. La palabra griega es porneia y habla de cualquier acto sexual moralmente objetable. Adulterio, fornicación, prostitución, masturbación, pornografía, etc. En definitiva, todo acto sexual que incite a vivir el sexo fuera de los límites establecidos por Dios dentro del matrimonio, y ahora hay que decir, entre un hombre y una mujer. ¿De acuerdo? Repito, adulterio, que es tener relaciones sexuales con quien no sea tu cónyuge; fornicación, que es actos sexuales fuera del matrimonio; prostitución, que es tener sexo con pago; masturbación, sexo con uno mismo; pornografía. Eso es lo que habla de inmoralidad. La siguiente palabra es impureza. La Reina Valera traduce inmundicia. Esto habla de una actitud o pensamiento particularmente sucio e impuro en cuanto al sexo. En otras palabras, yo les pido perdón por las palabras, pero esto tiene que ser claro. Todo tipo de acto sexual desordenado, como la homosexualidad, el lesbianismo, el bestialismo, sexo con animales, la pedofilia, sexo con niños. Todo eso es para Dios abominable, sucio, asqueroso, impuro completamente. Además, esto incluye deseos confusos que lleva a querer tener actos sexuales fuera del uso lógico del cuerpo. Aquí no quiero ser tan explícito porque seguro que no somos tontos. La tercera palabra es sensualidad. La Reina Valera del 60 traduce lascivia. En otras palabras, habla de desenfreno moral. Un desenfreno moral que da lugar a la grosería, a palabras lujuriosas, a la desvergüenza, al libertinaje. Todo esto se manifiesta en cómo hablamos o en cómo vestimos, queriendo con ello, pues, o atraer al sexo contrario impúdicamente o mover a la envidia a personas del mismo sexo. Es la lujuria que nos lleva a no tener vergüenza ni de cómo hablamos, ni de cómo vestimos o cómo actuamos. Esto lo vemos hoy día en nuestra sociedad. La gente viste no para ir bien vestida, sino para provocar deseos impúdicos en la otra parte. Hablamos con palabras groseras. Nos dirigimos a las personas o las calificamos por sus atributos sexuales. Mira qué tiene o qué deja de tener y cosas semejantes. Eso es sensualidad.
Así que en este grupo en ocasiones podemos estar engañados por pensar que si vivimos en ellos, bueno, solamente estamos siguiendo la moda en el vestir. Oye, ¿qué más da que yo pueda enseñar mis pechos, o que pueda enseñar mis tobillos, o que pueda enseñar mis músculos? No pasa nada. El mundo lo hace. No, sí pasa eso. Eso no viene del Señor. Viene de tu pecado en tu carne. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo hablar y contar un chiste de cómo uno engañó a...? No puedes. Eso no viene del Espíritu. Eso viene de tu carne. Incluso estamos engañados si entendemos el sexo aún dentro del matrimonio, siguiendo pasiones sexuales ilícitas, ilegítimas, argumentando, bueno, es que tengo un acuerdo con mi esposa o con mi esposo y podemos hacer tal cosa. Perdón, no. ¿Qué dice la palabra? Esta sociedad, y nosotros, tristemente, lo hemos adquirido, llama a toda esta depravación amor. Y con ello, con esa justificación, pensamos, ya no es pecado. Pero la realidad es que la carne, cuando actuamos de esa manera, es lo que se está imponiendo en nosotros. Y se impone para que no sigamos al Espíritu Santo. Hermanos, cuidado con esto. Cuidado con esto. Esto es muy serio. Muy serio. El segundo grupo de conductas pecaminosas tiene que ver con las religiones humanas. Dice Pablo, idolatría e hechicería. Idolatría. Se traduce de una palabra griega que implica adoración, devoción, apego a dioses falsos en lugar de adorar al único Dios vivo y verdadero, Jehová. Porque hablamos del único Dios vivo y verdadero y no decimos su nombre. Jehová, Jesucristo. Este pecado se manifiesta no solo cuando adoramos figuritas, sino también cuando, conducidos por la carne, ponemos a cualquier persona o cosa antes que a Dios. Y da igual la importancia real que pueda tener esa cosa en tu vida o esa persona en tu vida. Da igual si esa persona es tu esposa o tu esposo, si son tus hijos o tus nietos. Da igual si es el trabajo de tu vida con el que sacas tu familia para adelante. Todo esto que es legítimo, lo es solo en la medida que no ocupe el lugar de Dios en tu vida. Si la ocupa, por muy legítimo que sea, estarás viviendo para tu carne y no por el Espíritu. Nada puede ocupar el lugar de Cristo en tu vida. Nada es nada. Nada. La siguiente palabra es hechicería. Eso es muy curioso, esta palabra. En nuestros días, y a lo largo de la historia y en términos puros, esta palabra habla de ¿qué? De magias, de brujerías, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Pero es interesante saber que la palabra griega que se traduce hechicería, esa palabra griega es pharmakeia. Pharmakeia. Y dices tú, no sé de qué me estás hablando, pero no sé por qué es interesante saberlo. Bueno, porque es la misma palabra de donde se traduce la nuestra farmacia o farmacéutico. Y dices tú, ¿y qué tiene que ver esto con la idolatría, con las religiones? Bueno, en la época del apóstol Pablo, esta palabra se usaba para referirse al uso de drogas o de alucinógenos en el ámbito religioso. Por eso está junto a la idolatría. Se usaba drogas, en definitiva, para poder entrar en contacto con supuestas deidades, demonios. Y dices tú, y bueno, ¿esto cómo se aplica hoy día a nuestras vidas? Bueno, es perfectamente aplicable a todo aquello que nos cause una adicción, pero sobre todo a todo aquello que nos mantienen alejados de la realidad, que es lo mismo que sucedía con aquellas personas que adoraban a esos dioses. A abstraerse de la realidad que les rodeaba para tener ese contacto con las deidades, demonios.
Entonces, hoy día esto se puede aplicar perfectamente a todo aquello, drogas, alcohol, móviles, internet, redes sociales, deportes, televisión, videojuegos, chicos. En definitiva, todo aquello cuyo único propósito es alejarnos de la realidad que vivimos. Porque si al final tú analizas todas las cosas que hemos dicho, todo tiene el propósito de abstraernos de la realidad que vivimos. Abstraernos de la realidad de que un día vas a tener que dar cuenta a Dios. ¿Cuántas veces, disfrutando de un videojuego o de una serie que te gusta, has pensado en que si mueres en ese momento y no has creído en Cristo, vas a ir al infierno? Esa es la idea de todo ese tipo de cosas. Que no pienses en la eternidad, que no pienses en lo que va a suceder contigo si mueres sin Cristo. En definitiva, esa palabra habla de todo aquello cuyo único propósito es alejarnos de la realidad, es evadirnos de la realidad que vivimos, sobre todo de la realidad espiritual, de nuestra relación con Dios, de dedicar tiempo a la oración, al estudio de la palabra, a la comunión con los hermanos. Es todo aquello que usamos incluso, sobre todo, cuando pasamos por momentos de pruebas y sufrimientos. Cuando usas cualquier cosa de esas para evadir tus problemas. Cuando hacemos eso, cuando no vamos al trono de la gracia a recibir el oportuno socorro, sino que prefiero usar estas cosas, estás alimentando tu carne. Estás alimentando tu carne porque olvidas que lo único que te puede sostener espiritualmente en esas situaciones es Cristo. Es tu relación con Dios mediante el Espíritu Santo. El siguiente grupo de pecados tiene que ver con nuestras relaciones personales. Pablo sigue diciendo, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Enemistades. Esta palabra expresa la idea de odio, de mala voluntad, de animosidad personal, de resentimiento interior hacia otra persona. No está hablando de si tienes o no tienes la razón, sino del hecho en sí. Nunca tendremos razón para estar enemistados con nadie, para desear o tener una animosidad personal contra nadie, nunca. Cuando buscamos excusas, estamos dando lugar a la carne. Es ese resentimiento interior hacia otro que convierte al prójimo, y lo que es más grave, quizás a un hermano, en tu enemigo personal. Y eso sucede, hermanos, sucede. La siguiente palabra es pleitos. Esto habla de contiendas que llevan a la división entre hermanos, que lleva a no cruzarse ni la palabra. Sí, ahora somos cordialmente enemigos, pero siempre buscando el fallo en la otra persona, en la confrontación amarga para destruir. Se lo merece, es justo. No satisfaga tu carne. Celos. Es la consecuencia que producen los pleitos, especialmente cuando ya se ha tomado partido por alguien de los contendientes. Enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias. Esto es un conjunto de palabras que hablan de rencor. De rencor. ¿Y qué es rencor? Un falso perdón. No le des más vuelta. Yo recuerdo que cuando yo todavía no era salvo, tenía una frase que me hacía parecer muy, en mi ignorancia obviamente, muy sabio, y era, yo perdono, pero no olvido. Eso es dar lugar a la carne. Si perdonas, olvidas. Si no, no has perdonado, guardas rencor. ¿Y por qué dices eso? Porque es lo que hizo el Señor con nosotros. Cuando Él nos perdonó,
Se olvidó de nuestros pecados. No lo entiendo porque Él es omnisciente. Pero no habla de olvidarse en que Él no tiene ya no tiene más conocimiento, sino que Él no ha querido volver a sacarlos a la luz. No está continuamente diciéndonos, ¿te acuerdas de lo que eras? ¿Te acuerdas lo que eras? ¿Te acuerdas lo que eras? Eso es rencor, un falso perdón. Un falso perdón cuando ha habido enemistades y pleitos entre nosotros. Cuando la herida no se ha cerrado o no queremos cerrarla hasta que me vindique. Eso es orgullo. Eso es vanagloria carnal. Cuando eso sucede aparece el enojo. El enojo es la ira que estalla a la mínima. Simplemente estás ahí como un gato agazapado esperando que el hermano con el que tienes ese problema cometa el primer fallo ¡brum!, para caer encima de él. Esa es la ira que estalla a la mínima. De esa manera aparecen las rivalidades, que es el antagonismo personal. Ahora ya no nos tratamos como nos tratábamos antes, no tenemos la misma relación que teníamos antes. Aparecen las disensiones, o mejor, las divisiones. Mantenemos una cara por delante y una cara por detrás. Incluso empezaremos a hablar con unos y con otros para que nos sigan a nosotros, de tal manera que dejes de reunirte con el otro. Cuidado con personas así. No, ven conmigo, que yo te llevo. No, pero es que el hermano me dijo, no, cuidado. Aparecen los sectarismos. Esta palabra indica empezar a haber divisiones, no, sino grupitos dentro de la iglesia. Unos a favor de unos, otros en contra de otros, como sucedía en Corinto. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de... etc. Aparecen las envidias, que es el desagrado contra lo que otro tiene, con lo que otro es. Todo esto simplemente es el fruto de la carne que manifiesta falta de perdón, falta de compasión, falta de amor y falta de reconciliación. Es muy simple. No es que tengo mi derecho. No, tu derecho, nunca te olvides, como dice el hermano Luis Contreras, es que estés en el infierno. Llama la atención que en la Reina Valera del 60, no aparece en la Biblia de las Américas, sí aparece en la lista la palabra homicidio. Homicidio, bueno, no se compliquen mucho, simplemente no aparece porque los compiladores o los traductores de la Biblia de las Américas, bueno, no la pusieron porque esta palabra no aparece en todos los manuscritos más antiguos. Pero aún así, creemos que la Reina Valera del 60 no está desacertado en absoluto. ¿Por qué? Porque el homicidio, digamos que es la conclusión lógica en este apartado. Porque cuando el rencor alcanza cotas, digamos, desmesuradas, el rencoroso se convierte literalmente en un homicida, literal. Dices tú, literal. El homicidio no solamente es quitarle la vida física a otra persona, sino no permitir que la vida espiritual de esa persona sea restablecida. Me llama muchísimo la atención cómo el Señor Jesús en el Sermón del Monte lo dice. En Mateo 5:22 dice, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Señor, ¿no me puedo yo enojar con mi hermano? No, porque eres culpable. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será ¿qué? Reo del infierno de fuego. Tremendo. ¿Por qué? Porque todo esto es fruto de la carne, de una naturaleza no regenerada. Y repito una vez más, hermanos, esto es, dice Pablo, evidente. Está en nosotros. No tenemos que seguir viviendo en la esclavitud a todo ese tipo de cosas. Yo no sé lo que tú manifiestas, yo te puedo asegurar que yo sí sé lo que manifiesto aquí. Y doy gracias a Dios, porque de esta manera puedo ahora saber cómo controlarlo. Pero es la realidad.
de nuestras vidas. La lista de las obras de la carne se cierra con borracheras, orgías y cosas semejantes. Las borracheras tienen mucho que ver con la hechicería en el sentido de dejarse controlar por sustancias para evadir los problemas. En vez de acudir al turno de la gracia para recibir el oportuno socorro, en ocasiones nos llenamos de sustancias para calmar ese dolor, esa frustración, esa falta de confianza en el Señor. Siempre lo hemos dicho, defendemos el uso de medicación cuando realmente nuestro cuerpo no produce algunos componentes químicos, porque somos química también, que nos ayuda precisamente a llevar una vida más estable, emocionalmente hablando. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro también es un órgano y también enferma, como enferma el corazón o enferma el hígado, entonces es normal. Pero no defendemos, quiero ser con eso muy claro, al menos hablo de mí, el uso de esos fármacos cuando el problema no es tanto esa falta de producción, sino una falta de confianza en el Señor. Cuando lo único que estamos haciendo con esos fármacos es ocultar una actitud pecaminosa delante del Señor. Lo siento, ahí nunca van a encontrar en mí esa respuesta positiva. Lo que te diré es, ven, hermano, vamos a orar juntos para que te reconcilies con Dios. Ese es el punto. Hermanos, en ocasiones podemos usar ese tipo de medicación simplemente para ocultar una vida de pecado y no puede ser. Nada lo va a ocultar delante del Señor. Ven a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y Él, que es justo, te perdonará y te restaurará, sí o sí. ¿Por qué no puede negarse a sí mismo? La palabra orgías describe la condición de quienes se entregan a la práctica desenfrenada del pecado en cualquiera de sus formas. No es solamente algo sexual. A cualquier tipo de pecado, pero de manera desenfrenada, en el más alto grado, demostrando simplemente que siguen bajo el control de la carne y cosas semejantes, lo que dijimos anteriormente, simplemente nos indica que esta es una lista representativa y no exhaustiva. Es decir, son grupos de motivaciones o conductas pecaminosas generales, que a su vez incluyen otras motivaciones o conductas pecaminosas que tú tienes que analizar de tu vida. Por ejemplo, ¿aparece aquí la palabra mentira? No, no aparece en ninguna parte. Pero eso no quiere decir que no sea pecado cuando mientes, sino que está dentro de un grupo general, como puede ser, por ejemplo, el de las enemistades. Esta es la realidad evidente de nuestra humanidad aún caída en pecado. Es evidente. Y todos, en un aspecto u otro, somos sensibles a caer. Podemos caer momentáneamente y esporádicamente en alguno de estos pecados. Sí, tristemente es así. Pero podemos seguir viviendo de manera continuada en ellos como si no pasara nada, justificando esa actitud continuada porque, ¿sabes qué? Soy pecador, no puedo cambiar, soy así. Respuesta, no, no puedes. Si eso sucede, si continúas viviendo de manera habitual, constante, de alguna de estas maneras, si lo justificas, si no te arrepientes y luchas contra ello, aferrándote al Espíritu Santo, es que simplemente nunca has sido salvo. Miguel, no te pases, tampoco así. No, pero si no lo digo yo. Lo dice a continuación Pablo. ¿Qué dice la segunda parte del versículo 21? Contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? Así que no soy yo, hermanos. Esta es la realidad. Si continúas viviendo en cualquiera de estas actitudes y no las haces morir y te deleitas en ellas, irás al infierno. Es muy simple. No tienes en ti al Espíritu Santo. Esta es la advertencia que Pablo nos da a continuación, la advertencia evidente de querer seguir viviendo en las obras de la carne. La advertencia evidente de querer seguir viviendo en las obras de la carne, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, si permites
que estas manifestaciones pecaminosas de tu carne sigan tomando el control de tu vida, te sigues deleitando en ellas y no quieres hacerlas morir, nunca has sido salvo. Nunca. Hermanos, esto es muy serio, ¿eh? Da igual lo religioso que seas. Da igual lo que conozcas de la palabra de Dios. Da igual que seas como aquellos Gálatas que se vuelven locos haciendo obras en sus vidas. Da igual. La evidencia de que el Señor te salvó es que haces morir en tu vida las obras de tu carne. Esa es la evidencia. Porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es algo muy serio. No se trata de si has tenido una caída ocasional, repito, una caída donde todos vamos a caer, pero que vamos al trono de la gracia y le pedimos perdón al Señor, y deseando restaurar esa comunión con Él, como hizo David en el Salmo 51 que leímos. David peca, es confrontado con Natán, ¿y qué hace David? Yo es que soy así, soy un mujeriego. ¿Sabes qué, Señor? No, Señor, contra ti he pecado. Claro que vamos a caer tristemente porque aún tenemos esa lucha. No estamos hablando de esa caída esporádica, sino de la práctica habitual del pecado, del deseo de seguir satisfaciendo la carne. ¿Por qué no hay salvación en esa persona? Porque es la evidencia de alguien o la práctica propia de alguien que no ha nacido de nuevo. Juan nos dice con palabras muy solemnes en 1 de Juan 3, versículos del 6 al 10. Todo el que permanece en Él, Él es Cristo, todo el que permanece en Cristo, todo el que tiene relación íntima con Cristo, no peca. No hay más. Todo el que peca, ni le ha visto, ni le ha conocido, ni tiene relación íntima con Él. Hijos míos, que nadie les engañe. El que practica, el que vive la justicia, es justo, así como Cristo es justo. El que practica, el que vive el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Para eso el Señor te salvó, para destruir las obras del diablo que aún estaban en ti, no para que sigas dándole ánimo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, vive continuamente en el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Porque ahora tienes al Espíritu de Cristo en ti. Y no puede pecar. Esto me llamó muchísimo la atención de Juan. No puede pecar. No deseas pecar. Aborreces pecar. No quieres seguir pecando. Te es imposible. ¿Por qué? Porque eres nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y Juan le escribe a una iglesia. En esto reconocerás a los hijos de Dios de aquellos que dicen ser hijos de Dios, pero que siguen siendo hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. En 1 Corintios capítulo 6 leemos una declaración similar, en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar, no se dejen engañar. Y en el versículo 11 de ese mismo texto de 1 Corintios 6, dice que así éramos, pero que ya no somos así. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Por tanto, no hay excusas para seguir viviendo en el pecado.
si realmente el Señor te salvó, si realmente la sangre de Cristo te lavó, si realmente el Señor te apartó para Él, si te justificó. Es imposible. Por tanto, los que pecan de manera voluntaria, los que se dejan controlar por la carne, aun sabiendo que es pecado, los que no la mortifican no pueden esperar entrar en el reino de Dios. Esa es la grave advertencia. Y que sabes que es así. Simplemente porque ese vivir evidencia de que no eres morada del Espíritu Santo. Y si no eres morada del Espíritu Santo es que no has nacido de nuevo, y el que no nace de nuevo no entrará en el reino de Dios. Juan 3. Hermanos, todo esto que hemos visto en esta mañana es evidente. Quiero que destaquen esa palabra, evidente. Por eso se recalca en la palabra de Dios, como hemos leído una y otra vez, no se dejen engañar, no se dejen engañar, no se dejen engañar. Es evidente que aún estás en la carne. Es evidente que aún esporádicamente vas a caer en pecado. De hecho, vamos a caer en pecado. Pero es evidente que no podemos seguir viviendo en pecado. Y es evidente que tú sabes cuáles son las debilidades que están en tu carne. La lista es clara, es evidente. Lo sabes. ¿Qué debes hacer? Hacerlas morir. Ir al trono de la gracia, recibir el oportuno socorro. Señor, ayúdame. Por favor, ayúdame. No quiero seguir pecando contra ti. Si no lo haces, es evidente que no tienes excusa delante de Dios. Si dejas voluntariamente que esa carne se imponga al Espíritu Santo, si es que el Espíritu Santo mora en ti, si no haces que muera, que el Espíritu Santo de Dios ocupe su lugar, entonces examina tu fe. Examina tu fe porque quizás creas que eres salvo y no lo eres. Y no lo eres. No justifiques las conductas pecaminosas que están en tu carne. Esto es clave. No las justifiques. Hazlas morir. Ese es el punto. No eches la culpa a nadie por ellas. Es que mi esposo, es que... No, en ese momento que te aparezca, hazla morir. Mortifica tu carne. Mortifica tu carne, no flagelándote, acudiendo a Cristo, acudiendo al Señor, a nuestro amado Señor y Salvador, aquel que está intercediendo perpetuamente delante del Padre por nosotros. Habla con Él, desahógate con Él, Señor, está aquí, esto está aquí, quiere derrotarme, ayúdame, que tu Espíritu Santo, Señor, me ayude a andar en el Espíritu. Hazla morir, acércate al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro, cuando esa carne quiera volver a esclavizarte al pecado. Ora al Señor, ora intensamente al Señor. Confía en Él. Si no lo haces, si simplemente dices tú, ahí está y disfruto de esos deseos, entonces esa es la evidencia, la horrible evidencia de que sí, externamente eres muy religioso, pero quizás nunca has sido salvo. La evidencia de que nunca heredarás el reino de Dios. Amigos, hermanos, ¿Cristo para qué murió? ¿Cristo para qué murió? Murió para perdonar nuestros pecados. Murió para librarnos de la ira de Dios por esos pecados. Murió para darnos libertad de la esclavitud al pecado. Para eso murió Cristo. ¿Por qué tienes que volver a esos pecados? ¿Por qué tienes que seguir dando pábilo a esos pecados? Esa es la gratitud que tú tienes al Señor por lo que hizo por ti. Ese es el amor que tú dices tener por tu Salvador. ¿De verdad? Gracias que Dios es paciente. Gracias que Dios es paciente. Pero, como vimos ya hace unas semanas en la clase, no abuses de su paciencia. No abuses de su paciencia. Ven ya, sin demora, al trono de la gracia, arrepiéntete de tus pecados y ruega al Señor que para su gloria
su Espíritu Santo gobierne tu vida, guíe tu vida. Sométete a la autoridad de su palabra. Sométete en la comunión de tus hermanos. Ven a ellos, ven a los ancianos, habla, confesaos vuestros pecados, dice Santiago. No es que si tú pecaste contra mí, pues ya... No, simplemente es, ayúdame, hermano, ora conmigo, necesito hacer morir esta situación que está en mí. ¿Qué deberemos poner en práctica cuando esas obras de la carne aparezcan? Lo hemos dicho, orar, venir a Cristo, a su palabra, a los hermanos. Pero hay algo más, Pues precisamente vivir en el fruto del Espíritu, vivir obedeciendo el fruto del Espíritu, pero esto ya lo veremos, si Dios lo permite, la próxima semana. Oremos al Señor. Señor, esta es la realidad de nuestras vidas, Señor. Seguimos en esta lucha con nuestra carne y en ocasiones tristemente olvidamos la evidencia de que esta carne quiere seguir siendo enemiga tuya, Señor. Y en ocasiones nosotros le damos la oportunidad de que así sea. Venimos ante ti, como David en el Salmo, pidiéndote, Señor, que nos perdones, que sigas mostrando tu misericordia cada día y que nos ayudes, Señor, que nos ayudes a discernir de qué manera y en qué grado se manifiestan en nosotros esas obras de la carne para hacerlas morir, Señor. Que no seamos necios pensando esto a mí no me puede pasar, yo ya soy salvo, yo ya llevo años en el Evangelio. No, Señor, tú advierte que no nos dejemos engañar. Que no sigamos la corriente de este mundo caído en pecado, que no sigamos, Señor, las artimañas del enemigo, pero, Señor, sobre todo que vengamos a Cristo continuamente en busca de ese perdón, de esa comunión contigo, Señor. Ayúdanos a agradecerte de este privilegio que nos has dado de poder ya estar libre de la esclavitud al pecado. Y por esa razón ayúdanos, Señor, a no volver a esa esclavitud, a poder ser libres en ti, libres para poder honrarte con nuestra vida, libres para poder amarte, para poder servirte, para poder honrarte, Señor, para poder estar delante de ti. Ayúdanos, Señor, y que tu Espíritu Santo siga contendiendo por nuestra alma, que Él siga, Señor, trayendo convicción de justicia, juicio y pecado cada día a nuestros corazones. Que Él nos siga convenciendo, Señor, y que nos siga moviendo a venir a ti en todo tiempo y en todo momento. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque son nuevas cada día. Gracias por tu paciencia para con nosotros, Padre. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.